poco sobre lo que se denominan los vicios propios del acto jurídico, ¿sí? La última clase, no sé si recuerdan, que vieron conmigo, que charlamos, el tema de los elementos del acto jurídico, ¿sí? Solamente para ponernos en tiempo, recordemos que el acto jurídico era aquel acto humano, voluntario, lícito, que tenía por fin inmediato la producción de efectos jurídicos, ¿sí? Es decir, estaba esa intencionalidad de las partes de que se produzcan efectos. Esos efectos podían ser el nacimiento, la modificación o la extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Bien, a partir de esa afirmación habíamos analizado en la clase pasada lo que eran los elementos que tenía que tener el acto jurídico, elementos que diferenciamos en esenciales y accidentales y nos centramos en los esenciales, es decir, aquellos que se decía que eran necesarios porque sí o sí tenían que estar y a su vez suficiente porque el hecho de que estuvieran permitía el surgimiento o el nacimiento del acto. Entonces hablamos de el elemento sujeto, el objeto, la causa y la forma, ¿sí? En cierta manera, el otro día íbamos diciendo las características que tenía cada uno de esos elementos que van a ser a la validez del acto, ¿sí? Entonces decíamos, bueno, el sujeto puede ser una persona físico-jurídica, del sujeto se necesita que tenga capacidad, siempre tiene que tener capacidad de derecho y si va a actuar por sí solo tiene que tener además capacidad de ejercicio y si no tiene capacidad de ejercicio, tiene que actuar de la manera como está prevista, resolver esa falta de capacidad, es decir, a través del representante, si fuera un incapaz, con la conformidad de su asistente, si fuera una persona con capacidad restringida o inhabilitada. Dijimos que el objeto tenía que ser lícito, tenía que ser posible. Dijimos que la causa también tenía que ser conforme a derecho, es decir, no puede tener una causa ilícita y sí o sí tiene que estar también. Y respecto de la forma, mencionamos que la forma, digamos, todos los actos necesitan para surgir de una forma determinada, pero cuando entendíamos a la forma en su concepto restringido de formalidad o solemnidad, ahí sí decíamos que los actos jurídicos se podían clasificar según la forma en formales solemnes o formales no solemnes, y que la solemnidad podía ser autoritativa. Era lo importante entonces, que nosotros decimos o vamos a pensar que cuando nos encontramos frente a un acto que reúne estos requisitos, ese acto va a ser válido y como tal va a poder producir sus efectos. De lo contrario, nos vamos a entrar en lo que es el campo de la llamada ineficacia, que es lo que vamos a ver la clase que viene. Ahora bien, dentro, dentro del acto, lo que también vamos a ver hoy es que el acto puede tener como tal determinados vicios. Es decir, ese acto que nació, que tiene esos elementos de los que venimos hablando, podría, sin embargo, estar viciado. Y ahora vamos a ver en qué consiste ese vicio. Y, a ver, déjenme que vea acá desde el principio. Fíjense, ¿se acuerdan que el otro día dijimos que el acto era voluntario cuando reunía los tres elementos internos de la voluntad, discernimiento, intención, libertad? Y a su vez decíamos, se necesita de una forma a través de la cual esa voluntad se manifieste, se exteriorice. Podría ser verbalmente, por escrito, por signos inequívocos, pero de alguna manera yo tenía que sacar afuera lo que era mi voluntad interna. Bien, lo que van a ver cuando agarren el material, si es que aún no lo hicieron, es que esa voluntad del sujeto puede estar viciada. ¿eh? Habíamos dicho el otro día, el discernimiento se tiene o no se tiene, y la ley directamente dice que no tienen discernimiento para los actos ilícitos los menores de 10, para los actos lícitos los menores de 13, y que también se dice que no tienen discernimiento las personas cuando al momento de la celebración del acto se encuentran privadas transitoriamente de la razón. Acá nosotros vamos a ver, perdón, eso es para el discernimiento, la intención en cambio puede estar viciada por el llamado vicio de error y el vicio de dolo, que no los vamos a desarrollar, y la libertad puede estar viciada por la violencia, que puede ser física o puede ser moral. Lo que tienen de característica esos vicios, salvo lo del discernimiento que dijimos no son vicios, sino que se tiene o no se tiene,
Cuando hablamos de los vicios del acto voluntario, decimos que el elemento, uno de los elementos internos de la voluntad, sea la intención o sea la libertad, están afectados, ¿sí? En cambio acá, en esto que se denominan vicios propios del acto jurídico, lo que se dice es que la voluntad está sana, es decir, que el sujeto está actuando con discernimiento, con intención y con libertad, pero que lo que le falta es esto que se llama buena fe, lealtad, es decir, que el sujeto, uno de los sujetos o los dos, depende del acto, ya vamos a ver, depende del vicio, perdón, esté actuando sin buena fe o de mala fe. ¿Qué se entiende por buena fe, lealtad? Ese comportarse en forma leal, en forma honesta, se dice como un buen padre de familia, como un buen hombre de negocios. Si yo, vamos a ver, por ejemplo, que en la simulación, desde este punto de vista, se dice que habría mala fe de las dos partes porque están queriendo engañar. En el caso del fraude, sí o sí hay como mínimo mala fe del deudor que para perjudicar a sus acreedores decide realizar un acto fraudulento, pero a veces también hay mala fe en el cocontratante si sabe de la existencia del vicio. Y en el caso de la lesión, donde hay una víctima y un victimario, hay mala fe en el proceder del victimario, no de la víctima. Pero la idea es que lo que tienen en común entonces estos tres vicios es que se dice la voluntad está sana, tiene los tres elementos internos de la voluntad, pero el sujeto está actuando sin la buena fe que hoy se exige para la celebración del acto y para su ejecución. Bien, vamos ahora a comenzar a desarrollar esos vicios. Si bien acá está dice lesión, simulación y fraude, vamos a ver que el primero que aparece es la simulación, después vamos a ver el fraude, los vemos seguidos porque tienen elementos que permiten diferenciarlos y caracterizarlos para que quede clara la diferencia entre uno y otro. Si yo les preguntara a ustedes qué es simular en la vida, qué es simular, ¿qué me dirían ustedes? ¿Qué les viene a la mente cuando piensan en simular? Sería como actuar de una manera que no es. Actuar de una manera que no es, fingir, en ese sentido. Claro, eso. Bien, bien. Cuando uno dice que está simulando algo, está tratando de montar una apariencia de algo, sea para engañar simplemente, a veces uno dice una mentirita piadosa, un engaño piadoso, a veces es con una mala intención. Pero, como dice Anabela, la simulación implica siempre ese engaño, ¿sí? Ahora, vamos a ver que el vicio de simulación, para ser tal, tiene que tener determinadas características. En el Código Civil y Comercial, al igual que pasaba en el Código de Vélez, el codificador no ha definido qué se entiende por simulación. Vamos a ver que el artículo 33 se dice que más que definirla, termina caracterizándola, enumerando un montón de supuestos que podrían ser actos simulados, pero dejando afuera supuestos que serían actos simulados y sin embargo no están acá. Por eso se dice que no está buena esta caracterización, por lo cual primero vamos a pensar en la definición y después vamos a volver al artículo 333. Fíjense, jurídicamente hablando, se dice que hay simulación o que la simulación implica una deliberada discordancia, es decir, no hay concordancia o no hay coincidencia entre la voluntad real, es decir, lo que la persona realmente quiere, las personas, porque vamos a ver que la simulación implica una actuación conjunta, no hay coincidencia o no hay concordancia entre la voluntad real y la voluntad declarada, que opera con conocimiento de ambos otorgantes y la doctrina aparte le aclara con la intención genérica, y esto es importante, de engañar a terceros. Pensemos en algún supuesto para que sepamos dónde estamos parados. Un deudor que para no pagarle a sus acreedores se pone de acuerdo con su mejor amigo y simula que le vende su casa. Una persona que para perjudicar a sus otros hijos y favorecer a uno, simula que le vende una cosa cuando en realidad no lo hace, o simula con ella formar una sociedad para sacar esos bienes del patrimonio familiar. Una persona que en cambio no tiene problema
en hacer donaciones porque no tiene ni nadie que le pueda reclamar, pero no quiere que se sepa que está donando, entonces simula con el donatario que le está vendiendo algo cuando en realidad no le está vendiendo, sino que simplemente le está donando. Entonces, genéricamente hablando, jurídicamente hablando, la simulación implica eso, una deliberada discordancia entre la voluntad real y la voluntad declarada, que opera siempre con conocimiento de ambos otorgantes y que se hace con la intención genérica, y esto es importante, de engañar a terceros. ¿Por qué decimos genérica de engañar? Porque siempre va a haber engaño, porque esa es la esencia. Ahora, a veces se va a perjudicar, a veces se va a violar la ley y otras veces no. Entonces, por eso es importante que tengamos ese elemento como característica. Fíjense que lo que yo les decía recién, de que el artículo 33 no define, fíjense, la simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, podría ser el supuesto de decir simulo que vendo cuando en realidad dono, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, miento en el precio, o fechas que no son verdaderas, le cambio la fecha intencionalmente, antedatando o postdatando, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten. Digo que le estoy vendiendo a alguien cuando en realidad estoy vendiendo a otra persona y este solamente está actuando entre comillas de intermediario encubierto. ¿Sí? Ahora, acá no se habla, fíjense, de un acuerdo de partes y podría ser que una de las partes hubiera puesto una cláusula para pagar menos, hubiera puesto un valor distinto intencionalmente sin aclarárselo a la otra parte y entonces sería un error, pero no habría una simulación, acá no se habla de un acuerdo, y a su vez podría haber otros supuestos en donde se mienta sobre otra cosa quizás y parecería no estar enumerado acá. Por eso lo importante es para caracterizar a la simulación que digamos esto: deliberada discordancia entre la voluntad real y la declarada, que opera con conocimiento de ambos contratantes u otorgantes con la intención de engañar a terceros. Fíjense, a partir de esa definición se dice que la simulación tiene tres elementos. Por un lado, esa deliberada discordancia de voluntades. Segundo y fundamental, el acuerdo de las partes en declarar algo que no es lo realmente querido. Y finalmente, esta nota característica que les decía yo, que siempre va a estar presente, cualquiera sea el tipo de simulación de que se trate, que tiene que ver con la intención de engañar. ¿Puedo causar un daño o no? ¿Puedo violar la ley o no? Pero eso no interesa, eso va para la próxima clasificación, pero no para la caracterización de la simulación en general. El artículo 334 nos dice que la simulación puede ser lícita e ilícita, pero también que puede ser absoluto o relativa. Si bien no es tan claro y si uno se fija, el artículo 334 parece hacer referencia solamente a la primera clasificación, lícita e ilícita, después en realidad de su lectura abre la puerta de que a veces también existe la simulación o se puede clasificar desde otra forma a la simulación en absoluta y relativa. Fíjense, la simulación ilícita o que perjudica a un tercero provoca la nulidad del acto ostensible, es decir, el acto que se está viendo. Si el acto simulado encubre otro real, fíjense que está hablando de hipotético, si el acto simulado oculta otro real, podría no haber otro acto. Podría yo estar fingiendo una venta y en realidad no estar haciendo nada. ¿Sí? No es que yo estoy fingiendo una venta para ocultar una donación. Finjo la venta para que mi acreedor crea que yo ya no tengo el bien. Entonces hay un único acto insincero. Por eso se dice que este artículo, si bien está titulado lícita e ilícita, surge implícitamente que a veces hay dos actos y a veces hay uno solo. Y eso permite distinguir a la simulación en absoluto o relativo. Fíjense, si el acto simulado cubre otro real, este es plenamente eficaz si concurren los requisitos propios de su categoría y no es ilícito ni perjudica a terceros. Ya lo vamos a ver. Lo mismo sucede con las disposiciones que rigen, perdón, las mismas disposiciones rigen para las cláusulas simuladas. Es decir, a veces puede darse que dentro de un acto lo que sea simulado, como decíamos recién, era solo la fecha, o solo el precio, o solo una descripción del bien. Entonces son cláusulas y no todo el acto lo que se cuestiona.
Bien, fíjense entonces. La simulación son dos formas de clasificar a la misma simulación desde aspectos distintos. Por eso la idea es que un mismo acto va a tener una simulación absoluta que a su vez va a ser lícita o ilícita, o relativa que a su vez va a ser lícita o ilícita de acuerdo a la finalidad que tiene. Fíjense, cuando la simulación es absoluta, cuando hay un solo acto ficticio, un acto que nada tiene de real, y que si yo lo hago caer, que si yo lo ataco, pruebo que detrás no hay nada. Es decir, declaré la venta y en realidad no estoy haciendo nada. Declaré la donación y en realidad no estoy haciendo nada. ¿Mm? En cambio, en la simulación relativa se dice que hay dos actos. Uno, el simulado, el que representa la voluntad que las partes decidieron declarar, que dieron a conocer, que lleva el engaño. Y el otro, que se llama disimulado, que es el que representa la verdadera voluntad de las partes y que obviamente, si yo quiero que me salga bien la simulación, la idea es mantenerlo oculto, si no, no tiene sentido recurrir a este artilugio de la simulación, ¿sí? Bien, por eso decíamos, no es lo mismo si yo, para no pagarle a mis acreedores, simulo que vendo y en realidad me quedo con el bien, así yo, para perjudicar a mis acreedores, simulo que vendo cuando en realidad estoy donando, porque sé que el acto de donación se ataca más fácil que la venta. O si yo, para perjudicar a mis acreedores, simulo que vendo por 1 millón de pesos algo que simule, que en realidad estoy vendiendo a 10 millones de pesos, y entonces de esa manera hay 9 millones que no están entrando a mi patrimonio a la vista de mis acreedores. ¿Estamos? Entonces, de ahí depende que la simulación sea absoluta o relativa. Ahora bien, de acuerdo a la intención que tienen las partes al realizar el acto simulado, la simulación puede ser lícita o ilícita, según viole la ley o perjudique a terceros o no viole la ley ni perjudique a terceros. Entonces, se dice que la simulación es lícita cuando ese único acto, si la simulación es absoluta, o el acto escondido, el acto disimulado, si la simulación es relativa, no perjudica a terceros ni viola la ley. Si en cambio el acto que yo realizo sí perjudica a terceros o viola la ley, o el acto que está oculto perjudica a un tercero o viola la ley, la simulación será ilícita. ¿Mm? Bien. En cambio, bien, perdón, me apuré. Entonces, acá lo que importa es desentrañar la verdadera intención. Volvemos a los ejemplos. Si yo digo que una persona que tiene un patrimonio importante y que no tiene herederos, quiere donarle un inmueble de su propiedad a una fundación, ¿sí? Pero como no quiere que se sepa que le está donando, simula con la fundación que le está vendiendo, aunque en realidad le está simulando, ¿sí? Pregunto, ¿esa simulación es absoluta o es relativa? ¿Hay un solo acto o hay dos actos? Uno real y uno escondido. Uno real y uno ostensible. Si yo digo que simulo que vendo cuando en realidad le estoy donando, ¿cuántos actos hay? Hay dos. Hay dos. Entonces, ¿la simulación es absoluta o es relativa? Es relativa. Es relativa. Ahora yo estoy diciendo que ¿para qué estoy haciendo eso? Para no dar a conocer que estoy donando, porque no quiero que vengan otros a pedirme donaciones, pero yo podía hacer el acto y de hecho estoy pagando los impuestos y todo lo que corresponde. ¿Estoy perjudicando a algún tercero? No. ¿Estoy violando la ley? No. Entonces, esa simulación, además de ser relativa, ¿es lícita o es ilícita? Es Es lícita. lícita. ¿Está? Perfecto, es lícita. Entonces vemos como un mismo acto se califica de las dos formas, digamos, en absoluta o relativa y en lícita o ilícita. ¿Estamos? ¿Entienden la diferencia entre una clasificación y la otra? Bien. ¿Cómo hago yo para remover del mundo jurídico un acto viciado de simulación? Es decir, ¿qué pasa
si los acreedores se dan cuenta que su deudor, ¿eh? está simulando una venta que en realidad no existe, o está simulando que vendió cuando en realidad donó, o está simulando en el precio de lo que vende para perjudicarlos. O eventualmente, ¿qué pasa si esa fundación a la que le donaron, pero que en realidad se fingió que se vendía, tiene un problema jurídico y tiene que acreditar de dónde sacó el dinero para comprar y no puede acreditarlo porque en realidad no usó dinero, porque en realidad no hubo compra, y entonces necesita probar que no hubo, que no hubo compra, ¿sí? Entonces ahí aparece que la manera o la forma en que yo voy a poder remover del mundo jurídico al acto simulado, es decir, al acto ostensible, es la llamada acción de simulación. Fíjense, instrumento legal apto para atacar el acto insincero, para atacar el acto disimulado. Solamente ataco ese acto, el que se ve. Al atacarlo y hacerlo caer, ¿qué voy a probar yo? Si la simulación es absoluta, es decir, si yo simulé que vendía, pero en realidad no estaba haciendo nada, al hacer caer la venta, pruebo que atrás no había nada. Si en cambio la simulación hubiera sido relativa, al hacer caer la venta, dejo en exposición la donación y entonces ahí evalúo si esa simulación, si esa donación escondida perjudica a terceros o viola la ley. Si no perjudica a terceros ni viola la ley, esa donación va a poder producir sus efectos propios. Si en cambio perjudica a terceros y viola la ley, que sería un ilícito desde el punto de vista civil, yo lo voy a poder atacar con otra acción que corresponda, ¿sí? Porque lo que se dice es que la acción de simulación solo ataca el acto que se ve, solo ataca el acto insincero. Puede ser el único acto o puede haber otro atrás. Si hubiera otro atrás, lo tengo que atacar por separado, ¿sí? No lo ataco con la misma acción de simulación, sino que lo tengo que hacer caer con la acción que corresponde. Bien, ¿quiénes pueden ejercer esa acción? Es decir, ¿quiénes pueden intentar remover del mundo jurídico este acto? Se dice que la simulación puede ser ejercida por las partes, es decir, por esta persona que quería donar y se puso de acuerdo con la fundación, ellas serían las partes del acto, o podría ser ser ejercida, perdón, por un tercero, es decir, ese acreedor que se encontró con que su deudor se sacó los bienes de encima y quiere probar jurídicamente que en realidad los sigue teniendo a los bienes. Entonces decimos que la acción puede ser ejercida por las partes del acto. Acuérdense que el otro día dijimos el concepto de parte, los sujetos en cuya esfera jurídica impacta el acto, comprador y vendedor, locador y locatario. Entonces, ¿qué dice la norma? Que si la simulación es lícita, es decir, que si las partes simplemente quisieron engañar, pero no buscaron perjudicar ni violar la ley, las partes también pueden accionar, ¿sí? Las partes pueden accionar para remover del mundo jurídico. El ejemplo que les decía recién, si la fundación en un determinado momento se encuentra con que le están reclamando algo en virtud de que declaró perdón, quedó ante los ojos de los terceros, que compró algo para lo que no podía comprar porque no tenía cómo acreditarlo, se puede ver en la necesidad de acreditar jurídicamente que en realidad no compró, sino que fue beneficiaria de una donación. En cambio, y esto es importante, si la simulación es ilícita, la ley no le da siempre acción a las partes, sino que aclara que las partes solamente van a poder accionar en la medida que se cumplan los requisitos exigidos por la ley al efecto. ¿Cuáles son esos requisitos? Fíjense, la primera parte del artículo que refiere a la simulación lícita, perdón, no, me confundí de artículo. ¿Qué es lo que nos dice en cuanto a la posibilidad de las partes de cuestionar cuando la simulación es ilícita? Fíjense, si el acto es ilícito o perjudica a los terceros, la regla es que las partes no van a poder accionar, ¿eh? No van a poder ellas remover del mundo jurídico cuando ellas quieran el acto simulado, ¿eh? Excepto, aclara,
que no puedan obtener beneficio alguno de las resultas del ejercicio de la acción de simulación. Yo se los doy en un ejemplo y van a entender lo que significa este artículo. Yo me pongo de acuerdo con Romina, para citar los nombres acá, me pongo de acuerdo con Romina, que acá la estoy viendo, en simular que yo le vendo a ella mi casa. ¿Para qué lo hago? Para perjudicar a Fernando, que es mi acreedor. ¿Tá? Nosotros nos ponemos de acuerdo, es decir, las partes de la simulación somos Romina y yo, y estamos haciendo una simulación absoluta, porque hay una venta simulada y nada más atrás, que a su vez es ilícita, porque es abiertamente para perjudicar a Fernando. ¿Estamos? Lo voy a matar, Fernando, pero no se enoje. El día que Fernando muere Fernando, no tiene herederos. Entonces yo digo, bueno, ahora que Fernando ya murió y no me va a poder reclamar la deuda, yo voy a accionar para dejar al descubierto que en realidad la casa siempre fue mía, que yo nunca se la transferí a Romina. Entonces el legislador me dice, no, faltaba más, todavía que hiciste la truchada, todavía que causaste el perjuicio a tu acreedor, todavía que ahora encima yo te voy a dejar que vos blanquees la situación para que la casa vuelva jurídicamente a tu patrimonio. No, no te la doy a la acción. Ahora, si en cambio, cuando todavía Fernando no está, puede reclamar su acción y podría pasar que Romina dice, bueno, Sabrina me la dio, yo sé que no es mía la casa, pero yo ahora necesito plata, entonces decido venderla. Entonces yo digo, no, digo, la casa es mía, entonces hasta que se la quede Romina y que de última se cobre Fernando, que la casa vuelva y se cobre Fernando. ¿Se entiende? Entonces, la ley, si la simulación es lícita, me da acción siempre, pero si la simulación es ilícita, evalúa que yo no pueda obtener beneficio al accionar, que el beneficio sea evitar el perjuicio que quise causar, evitar la violación a la ley que quise causar. Si ya está perfeccionado el ilícito, se cierra la posibilidad de accionar. ¿Se entendió? No le vendí nada a Romina y Fernando quedó contento porque va a poder cobrar. Bien, ¿cómo se prueba? ¿Cómo se prueba la acción? Cuando las que actúan son las partes, la regla es que la simulación va a estar o va a constar en lo que se denomina el contradocumento, que es el instrumento público o privado en el que las partes dejan asentado el carácter simulado del acto. Es decir, me pongo de acuerdo con Romina y por escrito, obviamente, ¿cuándo va a haber contradocumento? Cuando la simulación sea lícita. Va a ser medio difícil que si es ilícita lo pongamos por escrito. Pero bueno, pongámosle, ahora yo en realidad, Romina pasa a ser en realidad esta fundación a la que yo quería beneficiar y entonces hacemos un acto en el que diga, por la presente, Sabrina y Romina, en representación de la fundación tal, dejamos constancia que en el día de la fecha estamos celebrando una donación de tal bien inmueble que será encubierta bajo la compraventa registrada en esta fecha, ¿eh? Y que se pagan los impuestos de ley, patatín, patatero. ¿Tá? Es decir, ¿qué estamos diciendo? Que hay dos actos, que uno es real y el otro no, cuál es la finalidad, pero ya está quedando constancia en ese contradocumento el carácter simulado del acto. Por eso, si eventualmente la fundación que representa a Romina es intimada por Arca diciendo que acredite los fondos con los que compró el inmueble, y Romina entonces tiene que salir a explicar la situación, ¿qué va a hacer Romina? Va a atacar el acto simulado para que se vea que en realidad hubo una donación y no una venta, usando para eso el contradocumento, que es lo que acredita el carácter simulado. ¿Estamos? Si bien decimos que cuando es ilícita puede no haber, aunque ustedes no lo crean, podría también haber, pese a la truchada o a la irregularidad, que las partes, por las dudas, porque fíjense que en el ejemplo que decimos, si soy yo la que quiero perjudicar a mis deudores, a mis acreedores, y digo, y che, pero ¿y si Romina después se aviva y me quiere hacer ella después le vender la cosa porque figura su nombre, yo me quiero asegurar con un contradocumento. Entonces, por más que sea ilícita,
la convenzo a Romina y lo dejamos por escrito, ¿eh? Que estamos simulando una venta cuando que en realidad no existe tal, o que estamos simulando la venta por 10 millones de pesos cuando en realidad la venta se hace por 20 millones de pesos. ¿Tá? Eso sería el contradocumento, el instrumento público o privado en el que estamos dejando constancia del carácter simulado del acto. Ahí estoy viendo que me están preguntando. A ver. Ah, bien. Ahí pregunta Beto, ¿qué pasa si el contradocumento se extravía? Bueno, ¿qué es lo que hace el código? El código dice, la regla, cuando el acto es, cuando la acción es ejercida por las partes, es que acrediten el carácter de tal, del carácter simulado, con el contradocumento. Sin embargo, y acá viene lo que está preguntando Beto, dice la última parte del artículo, que se va a poder prescindir de ese contradocumento si las partes justifican las razones por las cuales no existe contradocumento o bien no puede ser presentado. Por ejemplo, que yo acredite que se perdió, que yo diga que la casa en la que estaba se inundó, lo que fuera, pero siempre en ese caso van a tener que acreditarse por otro lado circunstancias que acrediten el carácter simulado del acto, porque si no, yo podría estar queriendo dejar sin efecto por alguna razón un acto que en realidad sí existió y que sí produjo sus efectos, poniéndome de acuerdo con la otra parte para dejarlo sin efecto. Entonces, por regla, la forma de probar entre partes va a ser con el contradocumento. Para que yo pueda prescindir del contradocumento, voy a tener que acreditar a través de otra circunstancia que la simulación existió inequívocamente y acreditar o invocar por qué no puedo yo traer el contradocumento. Porque no hubo, porque como era ilícito, porque como Romina era mi mejor amiga, quedaba como que yo estaba desconfiando y entonces no quisimos hacer contradocumento, pero va a ser más difícil probar el carácter simulado del acto. Bien. Por otro lado, en cambio, pensamos en que la acción, decíamos hoy, también podría ser ejercida por terceros. Acuérdense que los terceros en relación al acto son sujetos distintos a las partes, esos sujetos que no son los que celebran el acto, y que acá lo que se aclara es que los terceros tienen que tener un interés. Los terceros solamente se les da acción cuando la simulación es ilícita, porque si yo no los estoy perjudicando, la ley no entiende por qué le va a dar facultad a un tercero que venga a cuestionar un acto, ¿sí? Y lo importante es que el tercero que decide accionar, que va a tener que acreditar ese interés legítimo, va a tener que denunciar o demandar a todos los que intervienen en el acto simulado. Es decir, no es que me va a demandar a mí, mi acreedor. Mi acreedor me tiene que demandar a mí y a Romina, porque tiene que probar que con Romina yo me puse de acuerdo en el carácter simulado. ¿Por qué? Porque eventualmente, si la acción prospera, las dos nos vamos a ver impactadas por la sentencia. ¿Está? Bien. Fíjense, los terceros cuyos derechos o intereses legítimos son afectados por el acto, por eso decimos que solamente frente a la simulación ilícita, van a poder demandar la nulidad. Y acá es importante que en materia probatoria, mientras a las partes se le exigía por regla el contradocumento, obviamente los terceros no van a tener acceso al contradocumento, porque precisamente, decíamos hoy, era ese instrumento en el que yo digo el carácter ficticio del acto y la verdadera voluntad de las partes, y que hace a la esencia de la simulación que el contradocumento permanezca oculto, porque si yo voy a simular la venta y le voy a mandar una copia del contradocumento a mi acreedor, no tiene sentido. Mi acreedor se va a estar esperando por mí el carácter simulado del acto. Es decir, que yo no podría exigirle ¿eh? al, eh, al tercero que se está viendo perjudicado con el carácter, con el acto simulado, que demuestre o traiga el contradocumento. ¿Cómo va a ser ese tercero? ¿Qué va a poder hacer Fernando si quiere atacar el acto simulado? Demanda y dice, vengo a demandar porque presumo que hay una simulación entre Sabrina y Romina, porque Romina va de onda, porque no sé la situación de Romina. No tiene un peso Romina. ¿Cómo le va a haber comprado a Sabrina una casa en 40 millones de pesos si Romina no trabaja, si Romina no acredita, si Romina no tiene ni un patrimonio? Además, yo sé que Romina es la mejor amiga de Sabrina, entonces eso me da a pensar que se pusieron de acuerdo. Además,
Yo estoy viendo que Sabrina, que supuestamente le vendió la casa a Romina, sigue viviendo en la casa. ¿Cómo está esto? ¿La vendió, pero sigue viviendo? ¿Se la vendió a alguien que no tenía dinero? ¿Se la vendió a su mejor amiga que no tenía dinero? ¿Está? Y ahora yo le podría decir, mira, sí, estoy viviendo yo, pero acá tengo que celebramos un contrato de alquiler con Romina, porque yo se la vendí, pero ella me la está alquilando. Y Romina viene contenta y dice, ¿sí sabes qué? Vos me estás diciendo que yo no tengo un mango, yo saqué el kini. Vos no sabés que yo saqué el kini, pero yo acá te pruebo que yo saqué el kini y compré con esa plata. ¿Estamos? Entonces, no hay simulación. ¿Está? Ahora, para tranquilidad de Fernando, si yo realmente le vendí a Romina, pero lo hice para perjudicarlo a Fernando, vamos a ver ahora en un ratito que entonces Fernando va a decir, ah, bueno, entonces si no hay simulación, porque realmente hubo venta, tu venta fue fraudulenta, porque vos vendiste para perjudicarme a mí. Entonces me va a poder atacar el acto, pero no por simulación, sino por fraude. ¿Se entendió? Bien. ¿Verdad que está bueno que los agarré acá? A Romina y a Fernando que tienen la cámara abierta. Entonces es más fácil, para pelear un rato en cámara es más fácil. Va, seguimos. ¿Qué efecto tiene si prospera la acción? Fíjense, acá, si bien la clase que viene vamos a terminar de entender bien qué es esto que se denomina nulidad, mínimamente yo les aclaro hoy, la nulidad es la sanción más grave dentro de lo que es la ineficacia, que lo que tiene por efecto es que deja sin efecto, saca del mundo jurídico el acto atacado, el acto declarado nulo, y retrotrae eventualmente si se hubieran producido sus efectos. Es decir, que si yo simulé que le vendía a Romina e inscribí en el registro de la propiedad para que todos vean que el bien estaba en el patrimonio de Romina, cuando Fernando ataca el acto y logra probar que en realidad nos habíamos puesto de acuerdo y que se trata de una simulación, se deja o se vuelve en lo jurídico las cosas atrás y la casa va a volver a estar inscrita en mi patrimonio, de manera tal que Fernando y el resto de los acreedores que habían estado distraídos y no se habían ni dado cuenta que mi bien había salido de mi patrimonio supuestamente, se van a poder cobrar. Eso significa la nulidad. ¿Mm? Como dijimos hoy al principio, la acción de simulación ataca el acto simulado. Es decir, en el caso del ejemplo que dábamos, que si simulamos una venta, pero en realidad no hacíamos nada, Fernando ataca la venta, atrás no hay nada, se cobra de la casa, Fernando y el resto de mis acreedores. Si en cambio, Romina ahora no era tan mala, sino que estábamos haciendo algo bueno y estábamos, entonces yo le había donado a Romina, pero habíamos simulado la venta. Por alguna razón, Fernando, pensando que yo lo estoy queriendo perjudicar con eso, porque acordémonos que tiene que invocar supuestamente que hay un interés legítimo en esto, decide atacar el acto simulado, ataca esa venta. Cuando cae la venta por la acción de simulación, se ve que hay una donación atrás. Y entonces ahí, si la donación es válida, si yo no tengo nadie a quien haya perjudicado, si yo podía o era libre de hacer ese acto de que se trata, la donación va a poder producir sus efectos. Si en cambio, ahí es donde Fernando dice, ah, no, pero esa donación fue en fraude mía. Yo creía que vos habías simulado y que atrás no había nada. Ahora me encuentro con que al final simulaste la venta y peor, se lo habías donado a tu mejor amiga realmente. Entonces, va a tener que atacar ese segundo acto si lo quiere hacer caer, porque la simulación solo ataca, solo cuestiona el acto simulado. ¿Se entendió? Ahora lo vamos a ver en un ratito cuando veamos fraude, cómo jugarían las dos acciones juntas. Bien, entonces, el efecto, en base a lo que estamos diciendo, como yo dejo a la luz que el acto fue simulado y que entonces, eventualmente, el bien sigue estando en mi patrimonio, si hubiera sido una simulación absoluta, todos mis acreedores se van a poder beneficiar. Y por ahí Fernando, que se tomó la molestia de demandarnos,
se encuentra con que al final vienen los otros acreedores y cobran antes que él porque tienen preferencia. Y al final, o bien cobran en partes, prorratean porque mi casa no alcanza y no logra cobrarse todo, pero se ve beneficiado igual porque algo va a poder cobrar de esa casa que pudo demostrar que en realidad seguía estando en mi patrimonio. ¿Se entendió? Bien, entonces, la simulación, ahora yo vamos a tener cuidado con el tema de los efectos, de ampliar los efectos, porque por ahí es como mucha información la que va a surgir de la primera siguiente. Me interesa que al menos tengamos esto claro. Las dos personas que intervienen en el acto simulado, o tres o cuatro, las partes se ponen de acuerdo en declarar algo que no es lo realmente querido con la intención de engañar a un tercero. Puede que lo hagan con un acto enteramente ficticio, puede que lo hagan con un acto ficticio, pero que oculta otro real. La acción solo ataca el acto ficticio. El otro acto va a poder producir sus efectos en la medida que no sea ilícito y en la medida en que no cause un perjuicio. Si no, se va a poder atacar por esa razón, pero se ataca después. Ahora bien, puede pasar, fíjense, vamos por partes. La simulación no se puede oponer a los acreedores del adquirente simulado que de buena fe ejecutaron los bienes comprendidos en el acto. Vamos al ejemplo y seguimos con las mismas personas. Yo me puse de acuerdo con Romina y simulé que le vendía la casa. Como simulamos que le vendía la casa ahora figura a nombre de Romina. Entonces al final yo logré zafar mi casa de las garras de Fernando, porque ahora Fernando cree que yo ya no tengo el bien en mi patrimonio, pero había sido que Romina también tiene acreedores, porque Anabela le debe a Romina, perdón, es acreedora de Romina. Entonces Anabela dice, mira qué interesante, mi deudora que no tenía nada en su patrimonio, ahora tiene una casa de 40 millones de pesos para que yo me cobre. Agarra a Anabela, ni lenta ni perezosa, pide un embargo sobre la casa. Entonces al final, yo, que lo quise perjudicar a Fernando, me encuentro con que Anabela, de buena fe, viendo el patrimonio, el bien que entró al patrimonio de su deudora, ejecuta el bien. Entonces ahí lo que se está diciendo es que hubo simulación, hubo simulación. Ahora lo que le están diciendo es que si Fernando, cuando viene a reclamar, acciona contra mí y Romina, que somos las partes de la simulación, por más que logre que la acción prospere, no va a poder perjudicar a Anabela, que ya de buena fe se cobró su crédito. Es decir, lamentablemente, la demora, por decirlo de alguna manera, de Fernando en accionar, hace que otro de buena fe se alcance a cobrar, siempre y cuando sea de buena fe. ¿Qué significa eso? Que si Anabela en realidad sabe que Romina y yo nos pusimos de acuerdo, que esto es una simulación, que el bien no es de Romina, y aprovecha y acciona, y Fernando de alguna manera lo puede probar, Fernando va a decir, no señora, devuélvame todo, por más que usted haya ejecutado. ¿Por qué? Porque usted está actuando de mala fe. ¿Estamos? Esto es un juego, ¿sí? Es decir, la ley prioriza según los intereses comprometidos. Ahora bien, también podría pasar, y acá aparece la noción del subadquirente. Volvemos siempre al mismo ejemplo que me parece que me están entendiendo. Yo simulo que le vendo a Romina, entonces el bien pasó de mi patrimonio a Romina. No pasó, pero a los ojos de todos pasó. Romina sería en este acto la adquirente de mi bien, ¿sí? Pero Romina me traiciona, ¿m? Y decide venderle el bien a Anabela o decide regalarle el bien a Anabela. Es decir, hace de cuenta que fuera suyo y dice, ah, Sabrina está queriendo perjudicar a sus acreedores, yo le necesito plata, vendo el bien. O de bronca porque se pelea conmigo por alguna razón, decide regalarle la casa. Puede hacerlo. Y jurídicamente puede porque el bien figura en su bien. Corresponde, no, porque sabe que no es la dueña. ¿Está? Ahora bien, viene Fernando, cada vez más lento, Fernando para accionar, dice, voy a accionar. Me parece que Sabrina se puso de acuerdo con Romina, acá hay una simulación.
pero cuando va al registro se encuentra con que el bien no está en el patrimonio de Romina, sino que está en el patrimonio de Anabela. Entonces ya Fernando no solamente me tiene que demandar a mí y a Romina, sino que también la tiene que demandar a Anabela, porque tiene que lograr que el bien vuelva a su patrimonio, ¿eh? Va a volver de Anabela a Romina y de Romina a mí. ¿Qué nos dice esta segunda parte? Que la acción de Fernando solo va a prosperar contra Anabela, que es la subadquirente, cuando Anabela haya sido a título gratuito, es decir, que a Anabela le hayan regalado la casa, porque entonces la ley entre proteger a Anabela, que no hizo nada para obtener la casa, y Fernando, que se encuentra con que si la casa no vuelve a mi patrimonio ya no puede cobrar, la ley lo protege a Fernando. Ahora, si en cambio Anabela es de buena fe, porque no sabía la simulación, y es a título oneroso, es decir, pagó por la casa, la ley dice entre protegerla a Anabela y protegerlo a Fernando, decide protegerla a ella como subadquirente de buena fe y a título oneroso. Si Anabela le compró a Romina, pagó, pero sabía el carácter simulado del acto, es decir, compró, pero de mala fe, la ley lo protege a Fernando y la acción prospera. Fíjense, esta última parte no la vamos a ver porque si no se van a enloquecer, pero fíjense acá los ejemplos. Juan, bueno, acá serían los nombres, Juan simula que le vende a Pedro. Luis, acreedor de Pedro, ejecuta el bien. Luego se declara la nulidad, este es el primer supuesto, qué pasaba contra los acreedores. Acá vamos a el tema de Juan simula que vende, Pedro, que era el adquirente simulado, vende, solo voy a poder ir contra el subadquirente si este fue de mala fe. Creí que estaban los ejemplitos, porque la otra vez lo he hecho con unos dibujitos, me equivoqué de Filmina, por eso quería llegar a los dibujitos. Pero bueno, creo que quedó claro, es decir, es un juego de evaluar, ¿eh? Siempre tengan esto presente. Los actos a título gratuito son más fáciles de atacar. ¿Por qué? Porque el que recibió no dio nada a cambio. Entonces la ley entre proteger a un acreedor y proteger a un adquirente a título gratuito protege al acreedor. Pero si en cambio hay título oneroso de por medio, se tiene que probar la mala fe para que el acto pueda caer. Bien. Finalmente, la idea es, acá lo vamos a poner en presión a Pedro, se dice que no es que Pedro tiene toda la vida para cuestionar el carácter simulado del acto, sino que tiene en principio 2 años para demandar. Fíjense, si las que queremos accionar somos Romina o yo, que lo podemos hacer cuando la simulación sea lícita o cuando siendo ilícita no tenga yo un beneficio, la acción prescribe a los 2 años y esos 2 años se cuentan desde que, en este caso, Romina, la presunta adquirente, la presunta titular del bien, quiere desconocer el carácter simulado del acto. Es decir, cuando yo, desde el día en que Romina le vende a Anabela o le regala a Anabela, empieza a correr el plazo que yo tengo para recuperar mi casa, porque si yo no evidencio dentro del plazo el carácter simulado, hago la acción, el bien va a terminar quedando en cabeza de quien queda. ¿Por qué? Por prescripción. Cuando yo accione, me van a decir, no, señora, esto ya prescribió. Si en cambio la acción va a ser ejercida por tercero, en este caso Fernando, cuando quiera accionar porque se da cuenta que yo simulé la venta, el plazo también es de 2 años, pero corre desde que conoció o pudo conocer el vicio del acto. Es decir, desde que digamos, ahí, ¿qué va a pasar? Va a ser una cuestión de prueba. Fernando va a demandar, yo si pasaron 3 años voy a tener que probar o voy a invocar que en realidad esto está prescripto, él va a tener que probar que no está prescripto porque él no sabía el carácter simulado del acto. Ahora, si yo pruebo que sí sabía, porque se lo avisaron, si yo pruebo que sí sabía, porque me mandó un WhatsApp que decía, yo ya sé que vos simulaste que le vendiste a Romina, pero me vas a tener que devolver. Entonces yo digo, mira, acá está, vos estabas reconociendo el carácter simulado del acto. Ahí ya vos ya tendrías que haber accionado y no lo hiciste. ¿Está? Es decir, no nos podemos sentar a esperar, tenemos que accionar porque si no corren los plazos
Acuérdense que la prescripción lo que busca es dar estabilidad a las relaciones, ¿eh? Que no esté eternamente la chance de que caiga o deje de caer este acto simulado. ¿Estamos? Bueno, esto es simulación. Ahora vamos a ver el fraude, que como yo les dije hoy, no es lo mismo. Una cosa es mentir que vendo y otra cosa es realmente vender para causar un perjuicio. ¿Tá? Eso es el fraude. Fíjense, ¿cuándo el acto es fraudulento? El acto fraudulento es un acto o negocio jurídico válido, no viciado, no viciado, no ficticio quiero decir, por los que se enajenan derechos o facultades o se renuncia a los mismos, con la intención de provocar o agravar el estado de insolvencia, con la intención de perjudicar a los acreedores. Visto en un ejemplo, ya que estábamos haciendo hoy, tengo a la misma persona, yo no es que me pongo de acuerdo con Romina y fingimos que le vendo, sino que yo digo, entre que venga Fernando y me ejecute la casa y quedarme sin nada, yo prefiero vendérsela a Anabela. Total, a Romina, perdón. Total, la plata de la venta yo me la patino. En cambio, la casa, Fernando me la puede embargar. ¿Está? ¿Finjo la venta? No, se la estoy vendiendo. Es un acto válido, es un acto real. ¿Qué hice? Transferí un derecho. ¿Con qué? ¿Para qué lo hice? Con ese acto agravé o provoqué mi estado de insolvencia. Si yo no soy una deudora morosa, que yo tengo un acreedor, no implica que yo no pueda vender mi casa. Ahora, cuando yo estoy en estado de insolvencia o el acto que realizo es el que provoca mi estado de insolvencia porque yo estoy vendiendo el único bien que tenía y entonces ya no le voy a poder pagar a Fernando lo que le debo, ahí es donde el acto es fraudulento, ¿está? No es que cualquier venta hecha por un deudor va a ser fraudulenta, sino es como que yo mientras tuviera una deuda no podría estar haciendo ni un acto de transferencia. Fíjense que acá se aclara, vamos a ir a los cosas. Fíjense, tienen que ser negocios jurídicos, actos jurídicos y no simples hechos jurídicos. El ejemplo para que lo entiendan. Si yo lo que quiero es perjudicarlo a Fernando, yo los perjudico. Tanto si vendo mi auto, porque no se va a poder cobrar sobre el auto, como si le prendo fuego a mi auto, porque no va a tener de dónde cobrarse. Ahora, si yo vendo es un acto fraudulento, pero si yo le prendo fuego no es un acto fraudulento porque no hay un acto para atacar. Fue un hecho, fue un ilícito, pero no es un acto fraudulento. A su vez se dice que tiene que ser válido el acto, porque si el acto en realidad está viciado, lo voy a poder atacar por ese otro vicio. ¿Tá? Si yo en realidad hago una simulación, no la ataco por la acción por fraude, porque el acto fue simulado, es un acto viciado. A su vez se dice que son negocios de enajenación, de transferencia o de renuncia a derechos. Yo podría decir, renuncio a la herencia que me toca y lo hago para no, porque sé que si el bien entra se lo cobra Fernando, entonces prefiero renunciarlo. Bueno, esa renuncia es un acto fraudulento. Tiene que siempre referir a actos o derechos patrimoniales, siempre tienen contenido patrimonial y siempre tienen que causar perjuicio, porque si no, no serían fraudulentos. Por eso decimos, solamente puede ejecutar un acto fraudulento el deudor que en virtud de la situación que está atravesando, al realizar ese acto, provoca la insolvencia en la que ya está o causa su insolvencia. Pero si no, no. ¿Está? Bien. Fíjense, ¿cómo ataco, cómo remuevo ese acto del mundo jurídico? Acá, las partes del acto no tienen acción. ¿Por qué? Porque el acto fue válido. No estamos simulando un acto, sino que yo le vendí a Romina el acto. El bien, perdón. Es decir, que la acción siempre la va a tener solo el tercero. ¿Qué tercero? Solo el tercero interesado, el acreedor que se encontró con que el patrimonio de su deudor se vio disminuido por un acto fraudulento. Pero además, esperen que me quería acordar de algo y se me fue, pensé que venía después. Eh, Se da la particularidad y me interesa que lo veamos,
otro elemento característico que diferencia al fraude es que acá yo todavía no hablé de que Romina se puso de acuerdo conmigo en comprarme la casa. Romina, va, en comprarme sí, pero Romina no tiene por qué saber que el acto es fraudulento. Romina tranquilamente puede haber visto la publicidad de la venta de la casa en el diario, ni me conoce y me la compra. ¿Tá? Fíjense la diferencia. En la simulación hay acuerdo en mentir, hay acuerdo en provocar ese daño en la simulación ilícita. En cambio, en el fraude siempre hay mala fe de uno, del deudor fraudulento. Puede haber mala fe del cocontratante, pero no siempre la hay. ¿Tá? Eso me interesa que quede claro ahora. Entonces, yo, para provocar o agravar mi estado de insolvencia, le vendo a Romina el bien, perjudicando de esa manera a Fernando. ¿Qué puede hacer Fernando? Puede atacar el acto, así como tenía antes la acción de simulación para el acto simulado. Ahora tiene otra acción que se llama de inoponibilidad. Antes se llamaba también revocatorio pauliana, que el efecto es distinto, porque no busca la nulidad del acto. Ya vamos a ver qué es lo que busca. A ver, que acá veo que me están queriendo hacer una pregunta. A ver, a ver. Profesor, antes de continuar mi ignorancia, pero es fraude pauliano, se llama, ahí está, sí, se le llama fraude pauliano porque dicen que la acción Paul vino en la época de Pauliano, justamente. Ahí está, antes se llamaba pauliana. Hoy, en realidad, el término que mejor le va porque se dice no se está revocando, entonces la doctrina le critica que se la llame revocatoria, en realidad lo que se está declarando es inoponible, ya vamos a ver qué significa eso. Fíjense, en este caso Fernando, todo acreedor, aclaran todo porque acuérdense ustedes, van a ver cuando vean la unidad 7 si no me equivoco, o 8, cuando ven el patrimonio y los distintos tipos de acreedores, que el acreedor puede ser un acreedor quirografario común o puede ser un acreedor privilegiado porque tiene una prenda, porque tiene una hipoteca a su favor. Todo acreedor puede solicitar, puede demandar la declaración de inoponibilidad del acto celebrado por su deudor, en este caso por mí, en fraude a los derechos o la de las renuncias al ejercicio de derechos o facultades con las que hubiera podido mejorar o evitado empeorar su estado de fortuna. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí? Que la ataca a través de una acción de inoponibilidad. La simulación, dijimos, se atacaba con una acción de nulidad, que cuando se atacaba, el acto dejaba sin efecto, se removía del mundo jurídico. ¿Qué significa, en cambio, inoponibilidad? Lo decimos clarito. Mi bien, mi casa, yo se la vendí a Romina. ¿Dónde está mi casa ahora? ¿En mi patrimonio o en el patrimonio de Romina? Está muteado, Fernando. En el de Romina. El bien está en el patrimonio de Romina. Ahora bien, Fernando se da cuenta de la venta, se da cuenta que yo con eso estoy provocando o agravando mi estado de insolvencia y dice, vengo a demandar a Sabrina y a Romina, porque si la acción prospera, nos vemos perjudicadas las dos, porque este acto es fraudulento, porque fue realizado para provocar o agravar mi estado de insolvencia. Ya vamos a ver los requisitos que se necesitan, pero si logra Fernando que declaren inoponible el acto, ¿qué significa eso? Que para Fernando la casa no va a estar en el patrimonio de Romina, va a seguir estando en mi patrimonio. Y entonces Fernando, para cobrarse, va a decir, yo puedo ejecutar la casa y me cobro. Y el vuelto, después lo volvemos a decir, pero a mí me gusta decirlo así porque me parece que se entiende clarito, se lo doy a Romina, porque Romina la había comprado a la casa. La casa no es más de Sabrina. Pero para Fernando, que logró que prospere la acción, hace de cuenta que la casa sigue estando en mi patrimonio. ¿Y qué significa en la práctica hacer de cuenta que sigue estando en mi patrimonio? Poder cobrarse del producido de la casa. Incluso hasta con la particularidad de que Romina, si quiere evitar la ejecución, puede pagarle a Fernando y evitar que le ejecute.
cosa que no podría nunca hacer en la simulación, porque la simulación era un acto ficticio. Bien, vamos a seguir para ver esto acá. ¿Qué requisitos se necesitan para que la acción prospere? Yo voy a tener que probar, bueno, acá aclara que siempre me tienen que demandar a mí, al deudor fraudulento, y a su vez al cocontratante, siempre, y eventualmente si el bien hubiera pasado a otro, a ese otro, porque todos nos veríamos afectados. Pero fíjense, ¿cuáles son los requisitos para que la acción prospere? Acá la ley distingue. Si el acto fraudulento, es decir, este acto entre Romina y yo, es a título gratuito, yo le doné la casa a Romina. Entre que me la quede Fernando y se la quede mi mejor amiga, prefiero regalársela, pero de verdad que se la regalé, porque total lo que yo quería era que no se la quede Fernando. No es lo mismo que yo se la haya regalado a Romina que yo se la haya vendido a Romina. ¿Tá? No es lo mismo. No es lo mismo si el acto fue a título gratuito que si el acto fue a título oneroso. ¿Por qué no es lo mismo? Porque es lo que decíamos hoy. La ley va a tener que decir a quién protejo, a quién beneficio, al acreedor que se queda sin cobrar o al adquirente a título gratuito, al que se queda sin cobrar o el adquirente a título oneroso, al que se queda sin cobrar o al adquirente a título oneroso, pero de buena o mala fe. Eso es lo que vamos a tener que ver. Entonces, si el acto es a título gratuito, es decir, si yo le regalé mi casa a Romina, Fernando lo que va a tener que probar es que su crédito es anterior a la fecha del acto que está atacando. Dicho en un ejemplo, yo le regalo hoy la casa a Romina, hoy. Dentro de 2, 3 meses, yo sigo viviendo en la casa porque Romina me dejó un tiempo más estar ahí por alguna razón. Yo sigo viviendo en la casa, todavía no hice la mudanza. Dijimos la venta, pero la supeditamos a que me mudaba en 3 meses. Fernando, como ve que yo vivo en la casa y cree que la casa es mía, porque alguna vez lo habíamos charlado, pero él está convencido que la casa es mía, me da un préstamo de 1 millón de pesos. Bueno, ¿está? Entonces, él es ahora mi acreedor, pues se encuentra con que yo no tengo la casa y pretende venir a cuestionar. Y le van a decir, no, mire, Fernando, usted cometió el error de creer que Sabrina era la dueña de la casa porque ella vive ahí adentro, pero lo cierto es que cuando usted le prestó la plata, el bien que usted está queriendo que vuelva a su patrimonio ya no estaba en el patrimonio de Sabrina. Entonces usted no tiene derecho a atacar esa venta o esa donación, porque ese bien no formó parte de su garantía o prenda común como acreedor. Distinto es si él me presta hoy el 1 millón de pesos y yo la semana que viene o la otra hago la venta. Porque ahí él sí, cuando me prestó la plata, estaba tranquilo de que yo tenía con qué responder. ¿Se ve la diferencia? ¿Tá? Es decir, por eso dice que el acreedor lo que tiene que probar es que su crédito es de fecha anterior al acto fraudulento. La excepción es que, en este caso, Fernando pueda probar que en realidad yo hice el acto fraudulento con la intención de causarle después ese perjuicio al futuro acreedor. Es decir, yo le estoy por incendiar lo pobre Fernando, que lo agarramos de punto, ¿eh? Mi vecino Fernando, yo ya no lo soporto más a Fernando, entonces tengo planeado prenderle fuego al auto, ¿tá? A su auto, que lo deja siempre estacionado frente a mi cochera, entonces yo ya estoy cansada. Entonces, ¿qué hago? Le vendo mi casa a Romina hoy y dentro de 2 o 3 semanas le voy y le prendo fuego al auto de Fernando. Ahí Fernando tiene derecho a reclamarme los daños y perjuicios por el crédito, pero se encuentra que yo ya no tengo nada en mi patrimonio. Entonces ahí mira para atrás y dice, pero mira vos que viva mi vecina. Vendió hace 2 semanas para no tener nada ahora. ¿Está? Entonces, es la excepción a la fecha del crédito. Después ya vamos a ver que no le va a alcanzar con eso a Fernando. Va a tener que acreditar algo más, pero por lo menos ahí pasa un requisito. También tengo que probar que el acto es el que causó o agravó la insolvencia. Volvemos a lo mismo. Si yo
tengo una casa, un auto, un campo, o si tengo bienes por 1.000 millones de pesos, y le debo a Fernando 50.000, 5 millones, 10 millones, él no va a poder venir a cuestionarme que yo venda un auto. Si yo tengo con qué pagarle, no me va a poder reclamar. Acuérdense que siempre se exige que el acto provoque o agrave la insolvencia. Con eso alcanza cuando yo le regalé a Romina la casa. ¿Por qué? Porque ahí la ley dice, entre proteger a Romina, que no dio nada a cambio de la casa, y proteger a Fernando, que, que se queda ahora sin posibilidad de cobrar, yo protejo a Fernando. Se declara la inoponibilidad del acto para Fernando. Si en cambio el acto es a título oneroso, es decir, si yo le vendí a Romina, la acción solo va a poder prosperar cuando Romina es de mala fe. Es decir, Romina sabía cuando me compró la casa que yo con eso provocaba o agravaba mi estado de insolvencia y de esa manera perjudicaba a mis acreedores. Ah, mira vos, Romina es la contadora. ¿Cómo no vas a saber que yo estaba en estado de insolvencia cuando me compró? Es mi mejor amiga, indudable. Acuérdense, no es que nos pusimos de acuerdo en fingir que le vendía. Yo se la vendí porque soy tan mala que entre pagarle a Fernando y de última sacarme el bien y con esa plata irme de vacaciones, guardarla en el colchón o lo que fuera, yo de una manera perjudico y de la otra no. Tengo la plata, pero mi acreedor no se puede cobrar. ¿Está? Entonces, el requisito cuando el acto fraudulento es a título oneroso se le complica al acreedor atacar porque va a tener que probar la mala fe del cocontratante. Si en cambio el acto fraudulento fue a título gratuito, le va a resultar más fácil porque no va a tener que probar. De hecho, Romina puede ser de buena fe. No me interesa si el acto fue a título gratuito, no interesa ni tengo que probar si hay buena o mala fe de parte de Romina, porque ya me alcanza con que el acto sea a título gratuito, me alcanza a comprobar que mi crédito es de fecha anterior o que estoy en la excepción y que el acto provocó o agravó la insolvencia de mi deuda. Fíjense ahora el efecto, ¿eh? El acto, decíamos, esto se declara inoponible. La inoponibilidad, ¿qué significa? Que ese acto que es válido y que produce los efectos entre Romina y yo, y también frente al resto de la gente que está mirando, respecto de Fernando, que es el que accionó y que pudo probar el carácter simulado, hace de cuenta que el acto no existió. Y como hace de cuenta que la venta no existió o que la donación no existió, hace de cuenta que la casa sigue estando en mi patrimonio. Y como hace de cuenta que la casa sigue estando en mi patrimonio, la puede ejecutar. ¿Tá? Se cobra, no es que se va a quedar con la casa. Va a vender la casa, la van a rematar en 50 millones y Fernando se cobra los 5 millones que yo le debo, no se va a poder quedar con los 50 millones. Y ese vuelto del producido de la casa, ese vuelto de los 45 millones, se lo tienen que dar a Romina. ¿Por qué? Porque la casa es de Romina, no es mía. Se la haya regalado o se la haya vendido, la casa es de Romina. Y si Romina, por más mala fe que tenga, no quiere que le saquen la casa, pues ella se quiere quedar con la casa que compró o con la casa que yo le regalé, le va a decir a Fernando, ¿cuánto le deben, Fernando, a usted? 5 millones. Bueno, tome, acá yo se los pago. Ah, no, le va a decir Fernando, yo no quiero que vos me lo pagues, yo quiero ejecutar la casa. Y el juez le va a decir, no, el acto es válido. Yo lo estoy protegiendo a usted para que usted se cobre. No importa quién le pague, si usted se ve desinteresado, no tiene derecho a ejecutar. ¿Por qué? Porque el acto fue válido. Por eso insisto que no es lo mismo que la simulación. Acá, como el acto fue real y el bien se transmitió, solamente ese acreedor que accionó tiene derecho a que se lo declare inoponible y se cobra o se lo desinteresa y ya no se puede hacer nada. Bueno, acá está el ejemplo y fíjense, solamente se declara el interés del acreedor que accionó y los efectos acá pasa lo mismo que para la simulación. ¿Eh? El fraude, seamos, volvemos al mismo ejemplo. Yo le vendí realmente a Romina en fraude a mis acreedores.
Romina le transmitió el bien, perdón, Romina, cuando ese bien entró a su patrimonio, que de hecho efectivamente entró porque el acto fue real, me encuentro con que los acreedores de Romina embargan la casa y se quieren cobrar de eso. Y ahí aparece Fernando y dice, no, pero pará, porque el acto, para cuando él accione, los acreedores que de buena fe se hayan cobrado, no se van a poder ver perjudicados y Fernando se podrá cobrar sobre lo que quede del producido y no va a poder dejar sin efecto o exigirle a los acreedores que le devuelvan lo que ya cobraron. De la misma manera, si Romina, cuando me compró o cuando recibió lo que le doné, se lo transmitió a Anabela, sea Anabela a título gratuito, sea Anabela a título oneroso, van a poder accionar, ¿eh? En ese caso van a seguir sumando gente, pero ahí vamos a ir a lo mismo. Si Anabela, si yo le transmití a Romina y Romina era de buena fe y a título oneroso, entonces no prospera la acción. Y Romina, perdón, si no prospera la acción ahí, ya se quedó ahí. Pero imaginémonos que yo se lo transmití a Romina gratuitamente, ¿sí? Fernando hubiera logrado que la casa parezca estar en mi patrimonio y ejecutar, va a lograr que prospere la acción. Si Romina se lo regaló a Anabela, Fernando me va a demandar a mí, a Romina y a Anabela, y como los dos actos son a título gratuito, va a poder prosperar la acción. Y ahí Anabela va a decir, no, pues yo no quiero que me saquen la casa. ¿Cuánto te deben, Fernando? 5 millones, toma los 5 millones y la casa está en el patrimonio de Anabela. ¿Por qué? Porque hubo dos actos de donación verdaderos. Si en cambio, si en cambio Anabela no tiene para pagar, Fernando ejecuta la casa, se cobra sus 5 millones y el vuelto se lo da a Anabela, que se queda sin la casa que le donaron, pero se queda con el producido de la casa. Si en cambio Romina recibió a título oneroso perdón, a título gratuito o a título oneroso pero de mala fe, pero se lo transmitió a Anabela a título oneroso y de buena fe, es decir, ya contra Anabela no podemos ir porque Anabela es subadquirente a título oneroso y de buena fe. En ese caso, la acción no va a prosperar y Fernando a lo único que va a tener derecho es a reclamarnos a mí y a Romina porque no puede cobrarse del bien que ahora se queda en Abela. Es decir, acuérdense, yo puedo ir hasta donde está el bien, ¿eh? Yo se lo vendí a Romina, Romina se lo regaló a Anabela, Anabela se lo vendió a Roberto, Roberto se lo vendió a Pitito, allá. Tengo 20 personas en la cadena. Fernando va a tener que ir uno por uno. Nos va a tener que demandar a todos, pero va a ir uno por uno. Cada vez, esto es igual tanto para la simulación como para el fraude. Si hay algún adquirente, un subadquirente de buena fe y a título oneroso, la cadena se frena. En algunos casos porque lo dice el efecto de la nulidad, que es un efecto general, y en otro caso por el efecto de la inoponibilidad. La inoponibilidad del fraude solo prospera contra los adquirentes a título gratuito o los adquirentes a título oneroso de mala fe. Cuando haya uno de esos, cuando en el camino yo me cruce con un subadquirente de buena fe y a título oneroso, la acción se frena. Y ya no voy a poder recuperar, o mejor dicho, hacer valer la inoponibilidad, ejecutar el bien y cobrarme. Sí voy a poder, de última, reclamarle a los que hayan estado antes en la cadena porque me impiden a mí cobrarme mi crédito. Esperen que veo acá que me están haciendo preguntas. Gracias. De Romina, ataque la de acá. Profe, no la quiero complicar, pero si usted algún día, ¡oh, qué feo! Me está matando, Beto. Profe, no la quiero complicar, pero si usted algún día falleciera, obviamente hipotéticamente, me dice, con la simulación de donación, ¿qué sucede con sus herederos si así los tuviera? ¿Y qué hacemos con doña Romina? Bueno, acá van a ver ustedes. Si ustedes se acuerdan el otro día cuando hablábamos de las partes y de los sucesores, decíamos que el sucesor a título universal es considerado como la parte misma. Entonces ahí, mis sucesores, si yo simulé que le doné a Romina y mis sucesores se encuentran después con que yo muero
Y Romina entonces quiere vender esa casa que en realidad no había sido, no es suya, sino que habíamos simulado la donación. Mis acreedores van a poder accionar en tanto y en cuanto se le apliquen las reglas de que yo hubiera podido accionar. Es decir, que si era una simulación lícita van a poder accionar y si era una simulación ilícita van a poder accionar en tanto y en cuanto no obtengan un beneficio, sino que logren transparentar para que no se logre el ilícito que quise causar. Ellos van a tener, van a ser considerados como la parte misma, acuérdense, el sucesor universal, salvo que ese heredero haya sido al que yo quise perjudicar con la simulación, en cuyo caso, en este caso, imaginémonos que yo simulé que le vendía a uno de mis hijos o que formaba una donación, como decíamos hoy el ejemplo, que formaba una sociedad con uno de mis hijos para sacar el bien y no dejarle la herencia al otro hijo. Ese otro hijo no va a ser considerado parte, porque justamente para perjudicarlo a él se hizo la simulación. Entonces, él va a ser tercero y va a poder probar la simulación por cualquier medio. El otro, en cambio, va a ser considerado como la parte misma y se va a ver más complicado a la hora de probar, salvo las excepciones que ya hablamos. Esa era la pregunta. Te voy a perdonar hoy que me haya querido matar. Perfecto. Estamos entonces. Bien, acá ahora para cerrar, bueno, acá esto de paralización de la acción es lo que veíamos, ¿eh? Romina, si no quieren que le ejecuten la casa, le paga a Fernando y se termina todo. También tiene acá nuevamente un plazo, Fernando, un plazo es de 2 años y ese plazo se cuenta, al igual que el de la acción de simulación, desde que Fernando tomó conocimiento del carácter fraudulento del acto o debió conocer ese carácter fraudulento. Es decir, la idea es que los acreedores tienen también que ser en cierta forma atentos a la situación de sus deudores. Y acá, para cerrar, hacemos el comparativo de una situación y la otra. Fíjense, el acto fraudulento es un acto real. Yo le vendí a Romina. El acto simulado es un acto ficticio. Yo fingí, mentí, simulé que le vendí a Romina, pero sigo siendo yo la dueña. El acto fraudulento es válido porque entre las partes produce sus efectos. El acto simulado, en cambio, es nulo, no produce los efectos ni siquiera entre las partes. El acto fraudulento siempre busca perjudicar a terceros. ¿A qué tercero? A ese acreedor que no va a poder cobrar porque yo me saco los bienes de mi patrimonio. El acto simulado, dijimos, no siempre busca perjudicar, siempre busca engañar. A veces perjudica, otras veces no perjudica. En el acto fraudulento no siempre hay acuerdo. Decíamos hoy, Romina puede no saber que yo le estoy vendiendo para provocar o agravar mi insolvencia o que yo le estoy regalando para provocar o agravar mi insolvencia. En cambio, en la simulación, en el acto simulado, siempre hay acuerdo. Es decir, que acá la mala fe, entendida en el sentido de querer engañar, es de ambos. Eso es los actos. Ahora, ¿qué pasa con las acciones? Acuérdense, la acción de inoponibilidad para atacar el acto fraudulento se diferencia de la acción de simulación para atacar el acto simulado. La acción de inoponibilidad lo que busca es declarar ineficaz o inoponible, una ineficacia relativa, a un acto que es real y efectivo que realizó ese deudor. Mientras que la acción de simulación con la que se busca atacar al acto simulado, lo que propone es dejar al descubierto qué es lo que fue realmente querido por las partes. Acuérdense lo que decíamos hoy, de que la acción de simulación solo ataca al acto ficticio. Si atrás hay otro acto, porque la simulación fue relativa, ese acto va a ser válido o no, y de eso va a depender de que pueda producir sus efectos o no. En el caso del fraude, solo la pueden interponer los acreedores anteriores. Acuérdense, la fecha del crédito. En cambio, en la simulación la puede interponer cualquier acreedor. ¿Por qué? Porque si Fernando, cuando me vendió algo a mí, yo ya no tenía la casa, pero después de que me hizo el préstamo, Fernando se entera que en realidad hay una casa que es mía
que yo simulé que la había vendido, él está en todo su derecho a querer que esa casa vuelva a mi patrimonio para él poder cobrarse, porque el acto fue ficticio, por eso no importa la fecha de su crédito. Si el acto fue fraudulento y la acción prospera, lo que se declara es la inoponibilidad del acto fraudulento a favor del acreedor que accionó, mientras que si el acto es simulado, lo que se declara es la nulidad y en ese caso entonces se beneficia a todos los acreedores. ¿Estamos? Ahí, espérenme que vi que tenía otra preguntita acá. Lesión la van a tener que ver por profe. ¿Se deben validar los mensajes de WhatsApp para que... Eh, bueno, ahí está ya en el tema de la validación de mensajes, en realidad estamos en una cuestión probatoria, ¿sí? Van a ver que ahí uno va a tener que ver cómo se hace, en el marco del proceso uno tendrá que entregar su teléfono, el teléfono se hará la descarga. Si yo lo que tengo es una captura que hice, voy a tener que probar que en realidad fue una captura específica. Si yo al mensaje ya no lo tengo, va a ser más difícil. Yo lo cité hoy como ejemplo, ¿no? Pero bueno, la idea es que va a ser una cuestión probatoria, ¿sí? Que va, digamos, obviamente, cuanto más certera sea la prueba, más fácil va a ser probar. A veces me voy a encontrar, yo puedo tener, como bien dice Romina, un supuesto mensaje de WhatsApp, el acreedor va a decir, no, pero acá no, ese mensaje es trucho porque yo no, buscarlo en mi celular no lo tengo, ¿eh? Se prueba que no hubo eliminación de mensaje y entonces es más creíble lo del acreedor que lo de Romina, o lo de Romina no tiene elementos para validar que efectivamente eso se descargó de su celular en una determinada fecha y sin una intervención. Por eso, en materia probatoria, muchas veces lo que se ve es que cuando uno quiere, por ejemplo, hace como una pericia en presencia de un escribano para que le descarguen o eventualmente lo pide como medida en el juicio y le llama a que le secuestren el celular, pero también hay que tener cuidado porque todo esto no es lo mismo a veces cuando hay cuestiones penales de por medio, cuando son cuestiones civiles, no es que a uno le van a estar interviniendo el teléfono, va a ser tan fácil cuestionar o atacar, ¿sí? De última servirá como un elemento más o el juez entenderá que no prueba lo suficiente y tendré que intentar probar por otro lado. ¿Tá? Este, bien, con esto entonces cerramos. Fíjense, pudimos hablar de simulación y fraude, que son los dos vicios que yo les decía que están más vinculados entre sí. Les propongo que a la lección la lean. En todo caso, la clase que viene hacemos como una especie de repasito rápido antes de arrancar. La clase que viene es el jueves que viene. Y ahí vamos a ver ineficacia, que es el último tema. Este, de la materia, y ahí vamos a ver más en profundidad qué diferencia hay entre inoponibilidad, qué diferencia hay entre nulidad, cómo se clasifica la nulidad. Pero bueno, está bueno, les recomiendo si pueden y tienen un ratito que revisen lo que vimos la clase pasada, la anterior, sobre capacidad, que recuerden el esquema, los incapaces, las personas con capacidad restringida, porque la clase que viene, cuando veamos ineficacia, a partir de ejemplos y demás, van a ir surgiendo cuestiones del anterior y está bueno que las tengamos claras. Les cuento que hoy como algo positivo y a la mañana fue el examen de, de fundamentos para los que ya la habían cursado. Y cuando me pasa la profesora Wagner las notas, porque el examen de hoy lo tomó ella, me llamó la atención que hubo creo que rindieron 13 personas, habían aprobado 8, que es un número muy alto. Hemos tenido exámenes en los que aprueba el 10%, el 20%. Entonces, bueno, le pongo yo mi alegría, le digo, bueno, mejoraron las notas. Y me dice, sí, sobre todo dice buenas respuestas en materia de capacidad y de ineficacia, que son los dos temas que tanto insistimos en el cursado, con los prácticos y con los parciales, que son centrales. Entonces, está bueno si sirven y pueden aprovechar las clases, si es que las clases ayudan, y los prácticos para que se den cuenta, porque realmente son temas complejos. Entonces, yo por ahí me gusta hacer el chiste, pero seguro se van a acordar de mí con el chiste y se van a acordar el ejemplo y se van a acordar quizá, este, mientras no me quieran, que no me maten, prefiero que no me quieran matar, pero bueno, si matándome eso también les sirve, mátenme y total después
en el marco de la prueba nos resucitamos y seguimos dando la clase, ¿eh? Bueno, les agradezco que se hayan conectado y nos vemos entonces el lunes que viene, no, el lunes no, el jueves 16, ¿eh? A la misma hora. Arrancamos con lesión, así que le pido que lo lean y después cerramos con ineficacia. ¿Estamos? Gracias chicos por conectarse. Nos vemos la semana que viene. Gracias a usted, profe, por explicar Hasta luego. también. Gracias. Chao. Ya. Hasta descansar, Romina. Ya compraste, ya regalaste, ¿eh? Y a Fernando lo fundimos hoy de tantas demandas que tuvo que interponer, ¿eh? A ver si la clase que viene agarramos a otro. Muchas gracias, Chao, chao, profe. gracias Chao. chicos. Chao.